Bienvenidos a Comics vs Charlos, espacio donde les explicaremos cómo preparar un gel antibacterial. O no, mejor no. Espacio donde hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo relacionado a la cultura popular, y si queda tiempo hablaremos de charrería. Yo soy Jim, su anfitrión, y hoy hablaremos de una de las series más populares de nuestro país, al menos de las que han llegado de extranjia. Hablamos de Malcolm el del medio, la cual curiosamente se estrenó el día de mi cumpleaños, un 9 de enero del 2000, y terminó el 14 de mayo de 2006. Tiene 7 temporadas y 151 episodios. Ganó varios premios y fue creada por Boom Vincent para Viacom. Esto es como lo técnico. Les podría dar los nombres de los actores y demás, pero pues cualquiera con Wikipedia puede encontrarlo. Así que vámonos a el comentario. De entrada, el contexto de la serie es una familia clase media de Estados Unidos, formada por los dos papás que son Hal y Lois, y que tienen cuatro hijos que son Francis, Reese, Malcolm y Dewey en el orden de edad, y eventualmente tuvieron uno más que es Jamie. Te habla el punto de partida de la serie es cuando descubren que Malcolm tiene un coeficiente intelectual muy alto y debe de ir al grupo especial. Este grupo de superdotados es llamado los Krillboins, lo cual es una referencia a la película de Little Shop of Horrors, si no me equivoco, o al menos eso dice Wikipedia. Y es algo a resaltar porque por lo general este tipo de grupos podrían haber sido llamados los nerds, los ñoños, no sé. Es recurren a una referencia muy rebuscada para ponerles un nombre, lo cual no es muy común en este tipo de series, y poco más agregado a la rareza de esto es que en el doblaje no lo hayan decidido cambiar. Entonces son de estos pequeños detalles de los cuales está llena esta serie que vale la pena resaltar. Una vez que Malcolm entra a este grupo especial, eh, empieza, digamos que la serie, cómo convive su familia con ahora Malcolm aceptado como un genio y cómo se va desarrollando. Tiene ahí algunas particularidades. De entrada, Malcolm, bueno, el personaje de Malcolm usa este recurso de romper la cuarta pared, que es poder hablar con la audiencia. Al principio lo utilizan para algunos recursos cómicos y para cierta explicación y cierta introducción. Sin embargo, conforme van avanzando la serie, es un recurso que se utiliza cada vez menos. Es de las pocas series donde no está mal cómo lo rompen, no parte la idea, y creo que es un poco emblemático. De las pocas veces que hemos visto que está bien desarrollado es en las películas de Deadpool, lo cual es traído netamente del cómic. En el cómic Deadpool se caracteriza por romper esta cuarta pared y llega un momento en que también juegan con los demás personajes que no saben si le están hablando a ellos, si está hablando a alguien más, entonces esa confusión se vuelve graciosa. Y otra serie donde lo usan mucho es en Fleabag, la cual está en Amazon. Solo consta de dos temporadas, es una gran serie, es como una comedia ahí muy ácida, y la protagonista rompe mucho con esto de la cuarta pared, y por ahí le dan un giro en la segunda temporada que también vale mucho la pena. Entonces es una característica de Malcolm. La otra que cuenta es que si bien la serie lleva el nombre de este personaje, no necesariamente es el único protagonista, acaba siendo un ensamble de protagonistas que se centra en toda la familia. Y el factor que rompe un poco es Francis, ya que sus aventuras son paralelas a las de la familia, ya que a él lo introducen como un personaje que fue enviado a la academia militar porque era un desastre. Entonces pasa por varias etapas, y conforme suceden estas etapas de ambientes en los que está, te introducen también personajes secundarios. Ahora, eh, sin ser un gran crítico, un gran genio, un gran analista, creo
que mucho del éxito de Malcolm en México radica en que no es una familia perfecta y además no es una familia económicamente acomodada. ¿Qué pasa con muchas de las series que estamos acostumbrados a ver? Muchos de los conflictos van en función de problemas que hayan tenido en la escuela, de situaciones tal vez ajenas o la relación entre los personajes y mucho de lo que motiva la trama en Malcolm es esta falta de dinero. Ves a los papás que tienen dos empleos, por lo general eh, en toda la serie, ya sea un formato Disney, un formato sitcom, un formato distinto, los protagonistas nunca adolecen de dinero. Ahí tienes, por ejemplo, en Modern Family, donde una de las familias es el papá que trabaja en bienes raíces y la mamá que se dedica completamente al hogar. Los mismos Simpson en su momento compartían esta semejanza con Malcolm, que no te presentaban personajes perfectos y por eso funcionaba tanto en México. Te presentaba tipos como el alcalde Diamante, que era un personaje corrupto, y lo cual lo hacía muy cercano a lo que vivíamos en México. Te presentaba al jefe Golgody, el cual era un policía inepto, lo cual es desgraciadamente es un cliché que aquí en México se repite mucho. Entonces esa cercanía y aparte el doblaje que hacía encabezado por el Homero de Humberto Vélez hacía que una serie que estaba situada en un pueblito desconocido de Estados Unidos se sintiera tan cercana a lo que podríamos estar viviendo en México y creo que Malcolm tiene este mismo fenómeno. Mucho eh, del escenario que plantea Malcolm no está definido y eso hace que te puedas identificar. Eh, no te presentan un apellido de los personajes para que no sepas cuál es su raíz. Al menos en Estados Unidos están muy ligados a que si tienen un apellido irlandés se comporten de una forma, si tienen un apellido italiano se comporten de cierta forma. Aquí al no tener más bagaje que los nombres y un poco adelantándonos a los personajes secundarios, un poco lo que son los papás de Lois, no tienes más relación, no sabes si son irlandeses, si son escoceses, si son italianos. Entonces es una familia de Estados Unidos genérica que no apela tanto a esto de las raíces. Y aquí en México, pues fuera de que los que se sienten de Estados Unidos o los que se pelean si son del norte o del sur, tampoco tenemos esto de un bagaje tan específico. O sea, por lo general las más costumbres de todo México tal vez cambien por estado, pero hay una generalidad. Eso le ayuda bastante. Y además esto de los problemas del dinero y que no es una familia perfecta, vamos, los mismos Simpson a pesar de tener esto, llega un momento en que viajan a Japón, viajan a Brasil, o sea, el dinero no se vuelve un factor y aquí en Malcolm te sientes muy identificado porque no sabes si van a tener para salir adelante y eso lo hace tan cercano. Entonces, ya hablando de los protagonistas, Malcolm es en teoría la pieza central y el eje sobre lo cual gira casi todo. Eh, Juegan mucho con sus juegan mucho con sus inseguridades. Pasa de ser el tipo más listo de la habitación a ser socialmente inadaptado, a no ser, al sentirse él a veces no valorado por su familia. Entonces juegan mucho con esto de no ser un personaje tan perfecto y además acaban algunas veces recayendo las decisiones morales o las pequeñas moralejas que hay sobre él. También mucho de la ventaja que tiene la serie es que eh, a veces hay gente que obtiene su merecido de forma tal vez un Deus ex machina que va más enfocado a un remate cómico, pero siempre hay cierta enseñanza y lo más irónico es que el siguiente episodio parece que se olvidó, pero forma parte de la comedia del fluir de la vida, de que no todo tenga que ser una gran enseñanza, sino que a veces solo tienes que dejar las cosas pasar. Y a Malcolm le cuesta mucho esto, y se obsesiona a veces con resolver ciertos problemas y eso acaba provocando una bola de nieve que se vuelve enorme y tiene un desenlace cómico. A pesar de ser un poco la brújula moral, ahí viene el contrapeso que es Riz.
Malcolm busca su propio beneficio, pero a veces acaba llevándose los golpes o golpes tanto físicos como metafóricos o las problemáticas por ayudar a alguien más. Y el contrapeso y un segundo protagonista que es muy fuerte es Reese. Reese acaba volviéndose una especie de mejor amigo de Malcolm, pero a la vez como su rival. Entonces esta dinámica muy de hermanos que no sabes cuándo se odian ni cuándo se quieren. Reese tiene detalles con él, Malcolm tiene detalles con él y a la vez se hacen bromas. Entonces Reese se vuelve un contrapeso y más porque a pesar de parecer el típico bully, llega un momento en que le empiezan a dar capas y lo hace bastante interesante. Tiene cierto conflicto al no sentirse, al sentirse todavía menos listo que el promedio y al compararse con Malcolm, pues eso aumenta. Eh, Le dan este giro de hacerlo muy bueno en la cocina, en lo cual acaba desembocando en algunos episodios centrados en esto y se vuelve el apoyo de crear las cenas familiares y demás y es muy gracioso que tengas al bully que básicamente cuando deja de ser bully se causa un conflicto en la escuela por romper este equilibrio y que estés centrado en la cocina es de estos detalles que se aprecian mucho porque es balanceado porque inclusive a pesar de lo exagerado que luego son los personajes lo vuelve más real por tener estos contrastes por no ser personajes tan clavados o tan definidos o tan cuadrados. Y el tercero que los acompaña dentro de la casa es Dewey. Dewey empieza como un niño muy soñador y que parece alejano a la realidad, parece un poco distraído, parece inclusive un poco lento. Sin embargo, conforme van avanzando las temporadas, Dewey demuestra que es bastante inteligente, casi al nivel de Malcolm, o al menos con una inteligencia distinta. Malcolm es muy analítico y muy bueno para matemáticas, y Dewey se descubre que tiene también bastante intelecto, pero más enfocado a las artes. Por cuestiones de la vida acaba en la clase especial, pero no de los superdotados, sino de los niños con problemas y también acaba dando muchas risas nutrido por estos personajes y el contrapeso que acaba creando Dewey es que pasa de ser la víctima muchas veces en los primeros episodios a ya ser el buleador cuando alcanza cierta madurez, lo cual hace interesante porque es más manipulador, no es tan físico como Reese, pero sí tiene bastantes gags basados en cómo manipula ya sea Reese, ya sea Hal, ya sea Malcolm. Entonces eh, suma mucho este personaje ya que digamos que acaba siendo un punto medio entre Malcolm y Reese, pero teniendo su propia personalidad. De ahí pasamos a Francis, que es el hermano mayor, y acaba siendo un protagonista paralelo, como les comentaba. Primero va a la milicia, de la milicia decide emanciparse y va a Alaska, de Alaska logra fugarse, por decirlo de algún modo, acaba trabajando en un rancho y ya en las últimas temporadas no te definen bien a qué se dedica. Eh, Francis básicamente es el ídolo de los niños que quedan en casa, es el contrapeso a sus padres, ya que dan a entender que es la kriptonita de Lois, porque es el que más veces la ha enfrentado y más cerca ha estado de vencerla. Y lucha muchas veces con esta parte de darle razón a sus padres y empezar a madurar, o seguir con sus planes locos y sus travesuras. Se acaba metiendo en problemas por querer ayudar a los demás y hace que la serie vaya a lados que no esperabas, ya que, por ejemplo, cuando te cuentan las aventuras en Alaska, pues rompe con el esquema familiar que tenías. Cuando te hablan de sus compañeros en la academia militar, rompe con lo que tenías. Entonces, le da mucha frescura a la serie y a pesar de no interactuar tanto con ellos, está muy presente y también lo saben manejar muy bien porque estas interacciones, a veces por teléfono, a veces cuando los va a visitar, brindan gags que son recordados y que se han vuelto memes como el de se lo comieron los gatos o este tipo de cosas. Entonces es una fuerza ahí que ayuda a que la serie siga avanzando y aparte le da frescura. El último hijo es Jamie, que no se aborda mucho con respecto a él y es bastante
usan algunos gags de bebés y conforme va creciendo ya le dan unos gags más elaborados y aparte hay cierto desarrollo y te da cierta idea de lo listo que puede llegar a ser Jamie en cómo luego le juega tretas a Reese tal vez de manera hasta inconsciente. Aquí lo curioso más del desarrollo de Jamie como personaje incluido un bebé, suma el hecho de que los arrastra una vez más a la pobreza al necesitar mantener a una boca más, tener un cuarto más para cuidarlo y todo esto. Y todo el desarrollo que fue el embarazo de Lois y el darse cuenta de que sería que iban a volver a empezar a educar a un niño, entonces suma bastante ahí. Y por último están los papás. Hal, que es un papá relajado, es más tranquilo, es un soñador similar a Dewey, se une a veces al desastre igual que los otros hijos, pero trata de mantener el control. No siempre lo logra y necesita de Lois la mayoría de las veces, pero busca ser un buen padre, busca que sus hijos no los molesten en la escuela, tal vez no se preocupa por cosas tan normales, pero vamos, o sea, está al pendiente de si un niño molestó a Dewey, manda a Reese para que lo deje en paz y este tipo de cosas, trata de darles consejos y eh, la característica muy particular fuera de que sea soñador y demás es que está muy enamorado de Lois, pero dan a entender que el tipo es una especie de Casanova, pero en el momento en que se enamoró de Lois fue un Casanova siempre con ella, o sea, no tiene ojos para otra mujer y la ama ciegamente y confía en ella ciegamente y hace todo para que ella sea feliz, lo cual parece inexplicable ya que el personaje de Lois pareciera que está visto únicamente desde el punto de vista de Francis, que es la mamá estricta que lo mandó a a la academia militar y Lois la plantean como una especie de fuerza de la naturaleza que nada la detiene, como una especie de Terminator que siempre va a dar con el culpable de las travesuras que hace sus hijos. Entonces, esta histeria y esta seriedad acaba siendo muchas veces el eje de las historias. Ya sea que Malcolm hace algo y todo el episodio es evitar que Lois se dé cuenta, o sucede algo y todo el episodio es de Lois luchando por ya sea alguna injusticia que sucedió en la tienda, algún vecino que se está metiendo con ella. Entonces, ella al ser tan clavada y tan obsesiva, digamos que es la parte lógica que le brinda a Malcolm y Hal les brinda la parte soñadora a sus hijas, a sus hijos. Hay un episodio donde son hijas, pero bueno, es esa parte. Eh, Mucho del éxito también con el que cuenta Malcolm es que todos los personajes que introducen suelen ser hechos de manera brillante. Las participaciones de los secundarios siempre suelen ser joyas, siempre suelen ser gags, siempre suelen sumar, siempre suelen romper con el equilibrio ya de por sí precario que hay en la casa. Entonces, en el momento en que lo sumas, lleva las cosas a otro nivel. Creo que el personaje secundario que más aparece, si no es que podría considerarse uno de los protagonistas, es Stevie. Stevie es un niño de la clase de Malcolm que está en silla de ruedas y tiene serios problemas de salud. Juega un poco con esto del estereotipo del niño débil, del niño que está muy cuidado por sus papás, del niño que parece que nunca va a disfrutar la vida y eh, lo curioso es que conforme va evolucionando pareciera que Malcolm y indirectamente a Reese lo empiezan a infectar y empieza a desafiar a sus padres y empieza a sucumbir a esta locura y se vuelve más gracioso y gira de casi 360 grados del niño débil a ser un cómplice más de estos dos. De hecho, muchas de las interacciones más graciosas que tiene Stevie son junto a Reese, que hacen ahí como que una amistad rara entre músculo e intelecto, no tan clavada como con Malcolm. Entonces se vuelve muy curioso y tiene de mis gags favoritos cuando se introduce un personaje nuevo que es un profesor de la clase especial que los empieza a molestar, que es este Herkeby. Y el plan de Malcolm para contrarrestarlo es fallar en un examen. Entonces nadie más lo sigue
y otros de sus compañeros se empiezan a disculpar, pero ahí te das cuenta que Stevie es su mejor amigo, porque él no se disculpa, le dice que no se arrepiente de nada, que no lo iba a seguir y él quería seguir sacando buenas calificaciones. Entonces eso te explica que Stevie no es un seguidor más de Malcolm, porque Malcolm suele acabar liderando grupos por su intelecto y por ser una especie de brújula moral, pero aquí Stevie es un contrapeso. Otro detalle curioso de Stevie es que la amistad con Malcolm nace de su afición por las historietas, lo cual es un cameo ahí a varios números de Image. Del que más recuerdo es de Savage Dragon, cómic que realmente no es muy popular en el mainstream, lo cual creo que es un pleonasmo, pero bueno, y me parece curioso que haya resaltado, que tenga este cameo. No recuerdo ningún otro cameo de estos cómics, entonces para mantener el tema de cómics versus charlos, me parece curioso que aparezca esto. Y de ahí vamos, siguiendo con los Krillboins, están los dos profesores, Caroline, que buscaba ser una maestra que se preocupaba por los alumnos, que por ahí la acaban cambiando. Era muy maternal y se preocupaba mucho por sus alumnos, entonces aligeraba la carga que tenía Malcolm en la escuela. Pero llega uno de sus principales némesis de Malcolm, que es el profesor Herkeby. Su bagaje es que básicamente él también fue un Krillboy y iba a ser muy exitoso y todo el mundo planteaba que iba a ser el millonario genio que se esperaba. Sin embargo, ahí un divorcio y malas decisiones lo acaban regresando a dar clases, entonces es un ser resentido que empieza a presionar a la clase especial y por lo general en los episodios donde sale se vuelve una especie de némesis de Malcolm, que está casi a la par de nivel intelectual. Sin embargo, ahí se tienen que enfrentar para Malcolm lograr lo justo, porque por lo general es un tipo muy arbitrario Herkeby, entonces ese enfrentamiento son bastante interesantes y bastante graciosos. Y también tiene una escena icónica ahí enfrentándose a Hal utilizando unos trapeadores. De ahí pasamos a Cynthia, que es creo que la única niña Krillbone que tiene nombre. Y se vuelve una especie de interés amoroso ahí de Malcolm. Participa en unos 3 4 episodios. Entonces también ahí juega un poco con la vida amorosa de Malcolm, que conforme va creciendo se vuelve un tema un poco más principal. Y creo que los otros dos que vale la pena recalcar son Lloyd y Dabney, que también tienen cierto desarrollo. Y Dabney tiene por ahí un par de gags haciendo dudar de su sexualidad, que no lo mencioné con Stevie, pero algo que sí tiene Malcolm, creo que está muy adelantada a su tiempo en ese sentido. El personaje de Stevie rompe con estos personajes de capacidades diferentes, que todo el mundo suele ayudar o que suelen ser muy nobles o que inclusive son como que sin capas y muy genéricos. Acá Stevie trata de vivir su vida normal, lo molestan igual que a los demás. Reese, por ejemplo, le juega bromas y no es como de, ay, pobre Stevie, está en su silla. O sea, sí, mucha de la escuela lo trata así, pero ya entre Malcolm y Reese, e inclusive la misma familia de Malcolm, no lo ve como algo distinto fuera de sus necesidades como la silla y demás. Pero también creo que eso hace que se sienta aceptado. Y te digo, los chistes que suele haber con Dabney sobre su sexualidad, creo que también son avanzados a su tiempo, porque no son directos, no son, o sea, son gags que incluyen, ¿no? Gags que muchas veces estaban mal manejados y con personajes con ciertas tendencias homosexuales era como para ridiculizar o para excluir. Acá inclusive a veces parecen ahí que se van como si nadie les pusiera atención. Ya fuera de la escuela, un personaje también muy importante es Craig Feldspark. Él es compañero de Lois en la tienda y es bastante curioso porque de entrada lo presentan como alguien que está enamorado de Lois, pero conforme él malamente trata de competir con Hal cuando nunca tuvo oportunidad, se acaba acercando a la familia y acaba teniendo lazos ahí, se vuelve medianamente amigo de Hal. Malcolm convive con él, juega con Dewey, entonces
Muchos de los chistes del nerd ya más clavado con los cómics o del nerd que creció y no la logró están muy centrados en Craig. Es un personaje adorable que está tan bien hecho que muchas veces te cae mal porque toma actitudes extrañas, entonces suma mucho, sus participaciones suelen ser muy graciosas, está tan bien hecho que casi todas sus participaciones se han vuelto memes, entonces es de estos personajes que suma bastante, que es muy gracioso y a veces ayuda al desarrollo de la historia, tiene interacciones muy curiosas como con Francis, que es un personaje con el que realmente no convive seguido, entonces cuando llegan a aparecer juntos también da para ahí unos gags. Eh, y bueno, otros personajes ya fuera, bueno, por último, relacionados digamos con la casa de Malcolm, están los padres de tanto de Lois como de Hal. De Hal sabemos muy pocos, te dicen que es una familia acomodada. Hay una reunión familiar, creo que aparecen en uno o dos episodios, te hablan del papá, que si no mal recuerdo es Christopher Lloyd, el de Volver al Futuro. Entonces no hay tanta relación ni están tan influenciados, por ahí los mencionan, pero los papás de Lois también son personajes icónicos. El papá aparece creo que solo en uno o dos episodios y los dos personajes son, te dan a entender que vienen como de algún país de Europa del Este, no sé si viven en Canadá o al borde de la frontera, porque otro de los factores con los que juega Malcolm es no situarte en un pueblo para evitar este tipo de tradiciones, entonces viven en una locación genérica de Estados Unidos, pero te dan a entender que viven por Canadá los padres de Lois. Pero digamos que rompen con esta idea del abuelo de televisión que es comprensivo, que quiere a sus nietos, que les da dulces y la misma abuela suele burlarse mucho de esto. Es un personaje detestable, es un personaje con el cual no te puedes encariñar, pero es tan gracioso que quieres que siga apareciendo. Eh, es realmente la kriptonita de Lois, entonces por un lado, los núcleo familiar, los niños siempre quieren vencer a su mamá, pero por otro lado no toleran que Aida trate tan mal a Lois, entonces hay un odio, amor ahí entre qué tanto la quieren tolerar a ella y qué tanto quieren vencer a la mamá. Entonces se vuelve una dinámica complicada. Hal trata de llevar la fiesta en paz, pero no oculta este desprecio que tiene por los padres de Lois, entonces es un personaje muy muy interesante. Si no me equivoco, muchos de los Emmys y que tiene la serie son por las participaciones especiales de esta actriz. Entonces, es un personaje asazo. Ya rompiendo los que están relacionados con la familia, no, faltan los que narran, que son Abe y Kitty. Kitty por ahí desaparece en unas temporadas, luego te explican que tuvo una vida loca por tanta opresión y regresa. Y Abe, que es el padre de Stevie, que también es bastante gracioso. Y él introduce a su grupo de amigos con Hal, lo cual hay una contraposición ahí. Parte de las cosas que tiene la serie de avanzada es que pareciera que es un tema de racismo, el choque que hay entre Hal con los amigos de Abe y la resolución es que Hal se siente menos por no tener una profesión, entonces te habla de que él no tiene este impacto de racismo, simplemente él los ve como algo normal e inclusive se siente menos, lo cual es muy muy chistoso. Y ya todos los demás personajes secundarios que se agregan van en cuestión de lo que hace Francis. Cuando está en la academia militar, introducen a Stanley, que es un tipo que realmente está por gusto ahí en la academia, que es sumamente musculoso y agradece estar ahí y le encanta todo lo relacionado al militar. Creo que no funciona mucho porque dura un par de temporadas únicamente y se centran un poco más en Eric, que es una especie de Francis, que también es un chico problema, que fue a la academia, pero él sí trata de enderezarse, mientras que Francis eh, teme o odia o hay algún motivo ahí por el cual nunca quiere estar alineado con la autoridad, entonces siempre está chocando con el comandante Spangler.
el cual es el encargado ahí de la academia y muchos de los episodios se vuelven de Francis tratando de vencerlo, pero llega un momento en que entablan cierta amistad que ya su lucha es hasta cierto punto de caballeros, tratan de vencerse uno al otro y Spangler encausado por querer llevar a Francis a un camino recto como él lo imagina y Francis buscando que los métodos que utiliza Spangler no afecten de más a sus compañeros y buscando conservar ciertas libertades, se vuelve una especie de hippie ahí en este universo de la academia. Y llega un momento en que Francis ve la manera de irse, impulsado por Eric, y va a dar a Alaska, lo cual introduce a otra figura de autoridad con la cual él tiene conflicto, que es la Bernia, que es la dueña de la tienda. Y vuelve la lucha entre Francis y este personaje. A veces pareciera que le recuerda a su madre, a veces la Bernia tiene ideas locas, entonces eh, se vuelve muy muy curiosa esta lucha porque ya no es tan justa. En la academia había cierto pacto de caballeros con Spangler, pero ya en Alaska la Bernia está más allá de cualquier justicia y de cualquier pacto, ella siempre busca ganar. Nutren a los personajes con los compañeros de cabaña de Francis, que son muy muy graciosos los dos. Y introducen un personaje nuevo a la familia, no solo a la serie, sino a la familia, que es Piama, que bien pareciera que solo era un comic relief de que Francis llegara de la nada con una chica de Alaska con la cual se casó, pero conforme van desarrollándola te vas dando cuenta que tiene ciertas características similares entre Francis como un soñador y Hal y Piama con una controladora con Lois. Entonces curioso cómo indirectamente, a pesar de todo el rencor y toda la lucha que generó con su madre, acabó buscándose con alguien similar. Acabó casándose con alguien similar, entonces se vuelve ahí muy curioso. Y por último, el último ambiente donde Francis tiene sus aventuras solo es en el rancho de Otto y de Gretchen, que es una pareja de alemanes que decidieron poner una especie de hotel con temática de rancho. Y digamos que rompe ya Francis con esta figura de autoridad que se la pasaba retando y evoluciona a ser una especie de líder que ya tiene que guiar a otros, pero sin enfrentar a alguien, sino guiarlos para un objetivo, porque Otto como jefe es muy permisivo y realmente no tiene idea de cómo hacer las cosas. Entonces todo acaba recayendo en Francis y ahí ves una evolución del personaje y cómo choca un poco ya con sus hermanos de querer él ser un adulto responsable, pero seguir bromeando y seguir divirtiéndose con sus hermanos. Y un personaje que digamos que eh, tiene cierta relevancia ahí del pasado de Francis, por decirlo así, que es de su vida cuando todavía vivía con Lois y ellos, es Richie y un par más de amigos. Y Richie es básicamente como una especie de Francis sin su astucia y sin la guía de Lois. Y también se presta para muchos gags. Y uno de los gags y algo que repiten mucho en Malcolm son estos, los que llaman los rolling gags, que son chistes que dijeron alguna vez y luego se repiten. En el caso de Richie, uno que se repite mucho es un tipo que de los que lo acompaña siempre toma el teléfono, le grita a Francis eres el mejor, Francis el mejor, y Richie le quita el teléfono y ya Richie sigue hablando, eso lo repiten como dos, tres veces. Otro rolling gag es el hámster, que Dewey cuida en su escuela, pero el siguiente niño que lo va a cuidar parece que le va a hacer algo malo al hámster, entonces él decide llenarle su bola con comida y soltarlo, entonces ese hámster aparece en repetidas ocasiones. Eh, bueno, esos son los personajes. A grandes rasgos, la serie va evolucionando un poco. Creo que parte del mérito de la serie es que no hay muchos cambios, o sea, y aparte no hay una continuidad. No importa si ves el episodio uno de la temporada 7 o el episodio uno de la temporada 2 o si sigues una secuencia.
permite mucho esto de visitar cada episodio sin necesidad de un trasfondo, y además hay muchos gags que no están de entrada. Hay veces hay alguna discusión entre Hal y Lois, y la discusión en sí es graciosa, pero en el fondo Dewey está haciendo algo chistoso. O está Malcolm discutiendo con Stevie en la clase de los Krillbones, y lo que dicen es gracioso, pero algo está sucediendo atrás en la clase que también es gracioso. Entonces tienen esta especie de blindaje de que casi todo lo que pasa es gracioso, pero sin caer en un absurdo. Eh, Juegan con estos conceptos del ensamble, de que a veces hay enemigos en los cuales se tienen que unir, no sé, se unen Reese y Lois por algo contra un enemigo externo. Hal y Dewey tienen alguna aventura. Malcolm se hace más amigo de Craig. O sea, juega mucho con estas relaciones de personajes, y eso suma bastante porque no es la típica serie donde tienes dos protagonistas y todo les pasa a ellos. Inclusive hay episodios donde Malcolm se vuelve un personaje secundario, un personaje de fondo, y se centran más, no sé, en Dewey, se centran más en Reese. Ah, bueno, hablando de Dewey, me faltó mencionar a sus compañeros de la clase de especial, que vienen desde el tipo loco que quiere morder todo, el que cree que nunca se va a bajar de una moto, y suman bastante porque mucho del mérito y del éxito de esta serie es que no temen hacer raro a los personajes secundarios, y los hacen brillar, que no importa si aparecen en un solo episodio o si se vuelven más recurrentes, se vuelven emblemáticos. Y eso es un comentario que sí quiero recalcar. Eh, si ves las primeras dos temporadas, que es lo que he alcanzado a ver ahorita en Amazon, básicamente todos los episodios se han vuelto un meme. Eso te habla del impacto que ha tenido y de lo bien que está escrito. Todo funciona. Entonces, como conclusión, siempre se ha discutido de si Breaking Bad es la mejor serie, de si Game of Thrones lo iba a hacer, si las primeras temporadas de Los Simpsons. En mi opinión, Malcolm es de las mejores series que existen porque casi todos sus episodios tienen esta consistencia de ser graciosos. Eh, digamos que siempre mantienen un estándar de calidad en cuestión de la comedia. No te va a hacer pensar, no te va a hacer sumar, pero siempre tienen un gag, siempre tienen algo que se salva, y además no le tienen miedo, a pesar de ser una serie protagonizada por niños, de meter chistes adultos. Eso suma bastante y le da un valor de que los niños pueden disfrutar viéndola con las locuras que hacen Malcolm y compañía, y los papás lo disfrutan al ver la locura en la que luego Hal o Lois se ven inmiscuidos. Eso suma bastante. Pocas series llegan a un espectro tan amplio. Creo que de las pocas que recuerdo está La Niñera, que también jugaba con esto de todo el doble sentido y el juego adulto que tenía la niñera entre el mayordomo y el señor Sheffield. Y aparte los chistes más simplones que eran con los niños. Acá en Malcolm también tiene este balance y tiene esta locura. No se siente, eh, como decía al principio, no se siente solamente relacionada a Estados Unidos y este mundillo perfecto, el All American Way que luego te quieren hacer creer. Hace que al menos en México y posiblemente en Latinoamérica o en otras latitudes te relaciones al ver estos conflictos tan simplones como que sus vacaciones fueron a un parque acuático. O sea, no te están diciendo, ah, nos fuimos a Hawái. O sea, les alcanzó para un parque acuático, y mucho del meollo del asunto es que no lo arruinen porque solo tenemos vacaciones una vez al año, y no lo desperdicien. O sea, disfrútenlo. Las actuaciones son soberbias, los diálogos son muy muy buenos, y creo que ya es todo lo que podemos comentar respecto a Malcolm el de en medio. Podríamos, bueno, la idea era también abarcar más temas, no solo cómics ni películas, también series. Así que tal vez, solo tal vez, algún día hablaremos de charrería. Pero hoy no. Cuídense.